Vamos a hablar con Juan Saldivia por el caso de su papá, Oscar Saldivia. Así es, Silvia. ¿Qué le pasó a su papá? Mi padre falleció el día de ayer, 12 de mayo, a las 12 horas. Lo encontraron mi cuñada y mi hermano porque no atendía, no se levantó. Él siempre se levantaba temprano y le pareció raro que no estuviera afuera, nada, y que no haya salido a hacer las compras que hacía normal. Y al constatar que no atendía, golpearon, trataron de comunicarse con él y no tenían respuestas. Rompieron la puerta y al ingresar lo encontraron a mi padre desvanecido. ¿En el barrio esto? Esto es en el barrio Abel Amaya. Ah, vaya. ¿Su papá vivía con? Mi papá vivía era una casa que estaba dividida. De un lado vive mi hermano y del otro estaba mi papá. Claro, su hermano, al no ver movimiento, Sí, al no haber movimiento, entra a la casa y lo encuentran a mi padre. Inmediatamente llaman a la policía. Estaba tirado su papá. Sí, estaba ¿no? desvanecido ¿Al lado de la cama? habitación, En la al lado de habitación. casa. Bien. Sí, de la cama, perdón. Y bueno, llaman a la policía. Llega la policía, llegan el personal del hospital. Y la doctora va y controla, intenta controlar si tenía pulso mi padre y constató que estaba fallecido. Y tenía un golpe de la caída, normal, se cayó y se golpeó la cabeza. Se lastimó, se claro, lastimó, sí, por el impacto. por el impacto. Y bueno, ahí la doctora informa que es una muerte natural y se retiran. Mis hermanos, para hacer todos los trámites para poder realizar el sepelio de mi padre, fueron a buscar el certificado de defunción al hospital y la doctora en cuestión los trató mal. Les contestó mal. Mi cuñada le tuvo que decir por favor que necesitaban esa documentación y le dio el certificado de defunción donde en el mismo constataba que mi padre había tenido una muerte dudosa. Cuando dijo en un primer momento que era una muerte natural. En un primer momento dijo que era una muerte natural. ¿Y qué hicieron ustedes en ese momento? Y en ese momento nos fuimos hacia como no venía nadie, hacía ya como 2 horas que se habían ido, nadie venía a retirar el cuerpo, mi papá seguía tirado como lo encontramos. ¿Su papá a qué hora fallece, más o menos? Y mi papá, según lo que dijo la médica, que hacía como 12 horas que había fallecido entre las 12 y la 1 de la madrugada. De la madrugada. Aproximadamente, sí. Su hermano lo encuentra el otro día. Sí. Cuando va a la médica, ¿a qué hora va ella? A las 12:30 aproximadamente. A las 12:30. Sí. Eso es lo que dejó constancia en el certificado de defunción. Bien, y ahí empieza todo el calvario. Ahí empieza el calvario, sí. Ustedes quieren velarlo, van al hospital a pedir el certificado de defunción. Sí. Y se lo niega, no se lo quiere dar, hasta que bueno, lo entrega y le dice que no les va a servir para nada esto. Y bueno, al contactar mi cuñada, leen bien lo que dice, decía causa desconocida. Fueron a la policía y la policía, obviamente que mandaron a controlar, a verificar si era realmente una muerte desconocida o dudosa, y ellos dijeron que no. Seguramente que fue la policía científica. Policía científica, sí. Constataron que era una muerte natural igual. A todo esto, ¿a qué hora era? Sí, a las 8 de la noche recién fue la policía científica. Perdón, a las 19 horas, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde fue la policía científica, se fue la policía y no tenía nada. Fuimos de nuevo para ver allá a la cooperativa para ver si podían ir a buscar el cuerpo y dijeron que no, que ellos no podían hacer nada. Y ¿Su papá no estaba inscrito en sepelio? No, mi papá no estaba inscrito porque estaba el nombre de mi hermano y bueno, no hicieron el trámite. Uno nunca piensa que comete el error ese de pensar que nunca se va a morir alguien, pero todos estamos propensos a en cualquier momento perder la vida porque es así. ¿Y bueno, qué hacen entonces? Fuimos a la 28 de julio ahí a la sala velatoria y en administración nos dijeron que ellos no podían hacer nada, que ellos no lo podían retirar, que no podían ir a buscarlo, que lo tenía que llevar la policía. Y la policía dijo que no,
porque era una muerte natural, que ellos no lo podían sacar. Y así nos tenían a las vueltas y no sabíamos qué hacer. Eran las 9 de la noche y tomamos contacto con una persona privada que hace traslados. Y cuando él ya estaba por venir, para que nos lleve obviamente el cadáver de mi padre, que ya hacían casi 24 horas que estaba dentro de la casa, ya obviamente que largaba mucho olor, no se podía ni estar. Y cuando el señor venía, llegó la policía. Llegó una camioneta de la Unidad Regional Trelew, La morguera vendría a sí, la ser, ¿no? morguera. Y ahí, bueno, lo tuvimos que cargar a mi padre. Ustedes, los hijos. Sí, nosotros con unos amigos lo cargamos a mi padre, lo sacamos de la casa y lo cargamos A esa morguera. a la camioneta y ahí lo llevaron acompañados, bueno, obviamente que fuimos nosotros para que lo dejaran en la sala velatoria, lo prepararon para velarlo el día de hoy. Hoy lo enterraron a su papá. Hoy lo enterramos a las 11 de la mañana. O sea que pasó 24 horas el cadáver Sí, hasta que pudieron buscar alguna solución, dado que fue mal confeccionado el Sí. certificado. solamente porque fue mal confeccionado el acta de defunción. ¿Quién era doctora? La doctora López Villalobos. Ujú. Ella fue la que constató que era una muerte natural, según lo que dijo en ese momento, y obviamente que acá en el acta figura muerte dudosa. Eso fue lo que trabó todo, según lo que nos dijo la policía. Y entre la policía y la gente esta se tiraban, como se dice, la pelota entre uno y otro. Esto más que nada lo tratamos de hacerlo público para que no le pase a otras personas, porque es una situación horrible. Yo vine de la ciudad de Comodoro Rivadavia, estaba trabajando cuando me enteré que mi padre había fallecido. Y cuando llego a la casa, usted imagínese, yo salí a las 3 de la tarde de mi casa, llegué a las 8 de la noche y mi padre todavía estaba tirado en la casa. Peor que un animal, porque yo... Ni siquiera en bolsa, nada, tirado. No, porque después cuando fue la policía recién le pusieron una bolsa. Mi papá estuvo desde las 12:30 o sea, que fue la gente del hospital hasta las 7 de la tarde en la posición que estaba. Más toda la noche anterior, Más todas las noches que falleció, que obviamente desde la hora que falleció. hasta que lo encontró Hasta que su lo encontró hermano. mi hermano y pasaron casi 24 horas y recién ahí le pusieron una bolsa y a las 2 horas vinieron a retirar el cadáver. Usted imagínese que es una situación terrible perder a un padre o a un familiar, o más que nada al padre, ¿vio? No tenés tiempo ni siquiera de sentirte mal porque tenés que estar preocupado para ver que saquen el cadáver de tu padre. Es algo que no puedo creerlo. No puedo creerlo y jamás me imaginé que iba a pasar esto. No, despedir a un ser querido así, ¿no? Mucha angustia, mucha rabia, la burocracia de las instituciones que no se entienden. Y cada vez está peor, ¿no? Uno ve en todos los ámbitos, la institucionalidad ya no existe prácticamente en la ciudad de Trelew. Eso es lo que más duele, ¿no? Yo nací en esta ciudad y ahora estoy hace 14 años en Comodoro Rivadavia, pero siempre que vengo acá o me entero de las situaciones que pasan por mi familia y es triste lo que está pasando en Trelew. Así que acudo a vos, Silvina, porque sos la única persona que me puedo comunicar o que nos podemos comunicar para que la voz nuestra, ¿no? La voz de la gente y nada, lo hacemos para que no le pase a nadie porque es una situación terrible lo que estamos pasando. Seguro. Recién ahora pudimos sentarnos a estar tranquilos y tratar de asimilar un poco a que mi papá ya no lo vamos a tener. Un hombre de campo. Sí, él era... ¿no? Sí, él nació en el campo, era una persona que no molestaba a nadie, no tenía maldad. Trabajó hasta que pudo, porque ya estaba jubilado, así que... Nada. Ahora nos toca con nuestros hermanos y mi mamá poder vivir el duelo después de todo este trago amargo que pasamos.
Es una locura que no tiene explicación que haya estado una persona prácticamente abandonada, un ser humano fallecido. Porque cuando se muere un perro, ¿uno qué hace? Se le muere una mascota y lo levanta y le da sepultura, lo entierran en su casa o en algún lugar que elijan. Pero mi padre estaba en una bolsa y estuvo 24 horas tirado. Así que, nada, Tremendo, tremendo, sí. tremendo. Es más, intervinieron hasta una ministro, ¿no? Para que realmente activara digamos, la desidia de una médica que dijo una cosa y escribió otra cosa. Sí, ¿Mm? sí, tratamos de comunicarnos con todos para que alguien nos dé una mano porque ya no sabíamos a quién acudir. Y obviamente íbamos a pagar el traslado particular porque en estos casos no importa lo que es el dinero, Ujú. pero necesitábamos que nos reciban allá en la cooperativa también, así que fue todo traumático. La verdad que es increíble, no pensé que, obviamente, que iba a perder a mi padre y menos de esta manera, que no pudimos ni siquiera tener un duelo tranquilo. Bien. Bien, Juan, esperemos que esto sea un mal recuerdo y que, bueno, esta médica, esta doctora, piense antes de decir las cosas y hacer otra cosa, porque esto es desidia, ni más ni menos. Sí, la verdad que es una desidia esto. Y ojalá que no le pase a nadie más. Ujú. Que las personas que pierdan un ser querido, porque ahora no te puedes, y creo que no es la primera vez que pasa esto, no te puedes morir en tu casa. Si te morís, tenés que irte a morirte a la calle o tirarte afuera de un hospital o algo porque te dejan en la casa, te dejan hasta que a ellos se les antoja sacar un cuerpo, eh, te sacan recién ahí. Yo la verdad que es algo que no encuentro explicación. Juan, muchas gracias por este testimonio. Muchas gracias a vos, Silvina. Muchas gracias.